La tragedia en la cultura, por Ernst Cassirer. 7. Pero la religión, al desarrollarse, les va señalando metas distintas y más altas. Las ataduras no desaparecen, pero tienden a dirigirse ahora a la vida interior, en vez de pesar sobre los actos externos. La oración deja de ser una colección de palabras mágicas y obligatorias, para convertirse en una invocación de la divinidad. Los sacrificios y los actos del culto pasan a ser formas de reconciliación con Dios. Crece y se fortalece, con ello, el poder de lo subjetivo y lo individual. La religión es un conjunto de principios fijos de fe y de preceptos fijos de orden práctico. Estos principios son verdaderos y estos preceptos son válidos porque han sido revelados y proclamados por Dios. Pero esta proclamación tiene siempre por sede el alma del individuo mismo, el alma de los grandes profetas y fundadores de religiones. Vuelve a estallar el conflicto en toda su fuerza, y es ahora cuando se vive este conflicto en toda su profundidad. El yo se desborda por encima de todas sus fronteras empíricas. No reconoce ya límite entre sí mismo y la divinidad. Se siente inmediatamente animado y penetrado por Dios. Gracias a esta inmediatividad, rechaza cuanto presenta el carácter de lo objetivamente estatuido, cuanto pertenece exclusivamente a la tradición religiosa. El profeta propone construir un nuevo cielo y una nueva tierra, pero en este empeño cae de nuevo, naturalmente, en su propio ser y en su propia obra, bajo la acción del poder del que trata de libertar al hombre. Solo puede rechazar determinados dogmas existentes, oponiéndoles su propia y más profunda certeza acerca de lo divino. Y, para proclamar esta certeza, no tiene más remedio que convertirse, a su vez, en creador de nuevos símbolos religiosos. Estos no son, para él, mientras se haya animado por la fuerza interior de la intuición, otra cosa que signos exteriores. Pero para aquellos a quienes se dirige la revelación, estos símbolos se convierten nuevamente en dogmas. La acción de todo gran fundador de religiones nos enseña cómo se ve arrastrado inexorablemente a ese círculo que acabamos de describir. Lo que para él era realmente vida se trueca en estatuto, en dogma, y se petrifica bajo esta forma. Por donde nos encontramos también aquí con la misma oscilación peculiar que nos sale al paso en las otras manifestaciones de la cultura. Tampoco la religión, a pesar de ser algo fijo, eterno y absoluto, puede sustraerse a este proceso. Al tratar de intervenir en la vida, de modelarla, cae necesariamente bajo la acción del flujo y el reflujo, del ritmo constante e incontenible de la vida misma. Partiendo de las anteriores reflexiones, podemos señalar ahora más nítidamente la diferencia específica que media entre el proceso de desarrollo de la naturaleza y el de la cultura. Tampoco la naturaleza conoce la quietud. También los organismos poseen, por muy precisas y fijas que sean sus formas, un tipo peculiar de libertad. La modificabilidad constituye una característica fundamental de todo lo orgánico, la formación y transformación de las formas orgánicas. He aquí el gran tema de toda la morfología de la naturaleza. Pero la relación entre el movimiento y la quietud, entre la forma y la metamorfosis, tal como reina en la naturaleza orgánica, se distingue en un doble sentido de la relación con que nos encontramos en las formaciones de la cultura. Movilidad y estabilidad son factores inseparables de unas y otras. Lo que ocurre es que cada uno de estos dos factores se nos presenta bajo un aspecto distinto cuando desviamos la mirada del mundo de la naturaleza al mundo de los hombres. Cuando, en la naturaleza, creemos poder demostrar una escala ascendente desde las formas más bajas hasta las formas superiores. Nos referimos siempre al tránsito progresivo de unas especies a otras. El punto de vista genético es siempre, necesariamente, para estos efectos, un punto de vista genérico. Los individuos no pueden, bajo ningún concepto, entrar dentro del marco de estas consideraciones. Nada sabemos de ellos, nada necesitamos tampoco saber. Los cambios que en ellos se operan no repercuten directamente sobre la especie ni se abren paso
a la vida de ésta. En esto consiste el límite, la barrera que la biología designa como el hecho de la no transmisibilidad hereditaria de los caracteres adquiridos. Las variaciones que dentro del mundo vegetal y animal se operan en algunos ejemplares sueltos no trascienden para nada al campo de lo biológico. Aparecen aquí y allí, para desaparecer de nuevo, sin dejar rastro. Si quisiéramos expresar este estado de cosas en el lenguaje de la teoría de la herencia de Weismann, sin entrar a prejuzgar naturalmente la exactitud y el fundamento empíricos de la misma, diríamos que estos cambios afectan solamente al soma, pero no al plasma germinal, razón por la cual se detienen en la superficie y no penetran en aquellas profundidades del ser de las que depende la evolución de la especie. Ahora bien, esta barrera biológica no existe en los fenómenos de la cultura. Parece como si el hombre, por medio de las formas biológicas que representan lo característico de su índole y de su capacidad, hubiese logrado, en cierto modo, la solución de un problema que la naturaleza orgánica, en cuanto tal, no ha sido capaz de resolver, como si el espíritu hubiese conseguido lo que le estaba vedado a la vida. En el terreno de la cultura, el desarrollo y la acción del individuo se hallan entrelazados con el desarrollo y la acción del conjunto de un modo completamente distinto y mucho más profundo. Lo que los individuos sienten, quieren, piensan, no queda encerrado dentro de ellos mismos, se objetiva, se plasma en su obra. Y estas obras del lenguaje, de la poesía, de las artes plásticas, de la religión, se convierten en otros tantos monumentos, es decir, en otros tantos testimonios incorporados al recuerdo y a la memoria de la humanidad. Son, como se ha dicho, más duraderos que el bronce, pues no encierran solamente algo material, sino que constituyen la expresión de un algo espiritual, de algo que, al encontrarse con sujetos afines y sensibles, puede verse libre de su envoltura material, para entrar de nuevo en acción. Claro está que también en el campo de los bienes de la cultura hay innumerables cosas que perecen y se pierden por siempre para la humanidad. También estos bienes tienen un lado material que los hace vulnerables. En el incendio de la biblioteca de Alejandría se destruyeron y desaparecieron muchas cosas que habrían sido de un valor inapreciable para nuestro conocimiento de la antigüedad, y la mayoría de los cuadros de Leonardo da Vinci no han llegado a nosotros, por no haber resistido la acción del tiempo los colores con que estaban pintados. Pero incluso en estos casos permanece la obra concreta unida por hilos invisibles al todo de que forma parte. Aunque haya desaparecido bajo su forma concreta y específica, ha ejercido antes de desaparecer efectos que dejan una huella, que influyen de algún modo en la trayectoria de la cultura y que tal vez contribuyen decisivamente a ella en alguno de sus puntos. Y no necesitamos aducir, en apoyo de esto, las obras verdaderamente grandes y extraordinarias. Otro tanto acontece en las de proporciones más pequeñas y reducidas. Se ha dicho con razón que tal vez no haya ni un solo acto del hablar que no influya en algún modo en el lenguaje. De innumerables actos de estos, actuando en la misma dirección, pueden derivarse importantes cambios del lenguaje usual, desviaciones fonéticas o cambios formales. La razón de ello está en que la humanidad, en su lenguaje, su arte, con todas sus formas de cultura, se crea en cierto modo un nuevo cuerpo, que pertenece en común a cuantos lo forman. Cierto es que el individuo, en cuanto tal, no puede transmitir a sus descendientes las aptitudes individuales adquiridas por él a lo largo de su vida. Esas aptitudes forman parte del soma físico, el cual no es transmisible por herencia. Pero lo que el hombre, desentrañándolo en sí mismo, plasma en su obra, lo que expresa por medio del lenguaje, lo que representa plásticamente por medio de la imagen, eso queda incorporado al lenguaje o al arte y perdura a través de ellos. Este proceso en el que distingue la simple transformación, tal como se opera en el campo del desarrollo orgánico, de la formación cultural de la humanidad. La primera se lleva a cabo de un modo pasivo, la segunda activamente. De aquí que aquella se traduzca solamente en cambios
mientras que ésta desemboca en configuraciones permanentes. La obra no es, en el fondo, otra cosa que un hecho humano condensado, cristalizado como ser, pero que tampoco en esta cristalización reniega de su origen. La voluntad creadora y la fuerza creadora de que emanó perviven y perduran en ella, inspirando nuevas y nuevas creaciones.